queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy continuaremos con el mensaje del tercer ángel, donde nos habla acerca de la bestia y su marca. Les invito a que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 9, dice así: y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y en el capítulo anterior, el capítulo 13, el verso 4 en adelante dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Cuando vamos a Daniel, el capítulo 7, nos habla de el cuerno pequeño. Dice así, no lo vamos a leer todo, pero el verso 25 dice así, hablando de ese poder, dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Y el verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Y el verso 11 dice: yo entonces miré a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno pequeño. Y el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 3 y 4, dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos 3 libros, el Apocalipsis, o mejor dicho, estas citas del Apocalipsis, del profeta Daniel y del apóstol Pablo, se refieren a la misma entidad. En una se le denomina bestia, en otro se le llama cuerno pequeño, y el apóstol Pablo los llama el hombre de pecado. Y en ella siempre se habla de apostasía y de blasfemia. Bueno, déjenme decirles que cuando Constantino, a principios del siglo IV, él decidió que la iglesia cristiana fuera la iglesia oficial del imperio, allí las cosas cambiaron. Y en el año 330, cuando Constantino decidió mudar la sede del imperio hacia Bizancio, entonces Roma se quedaba sin un emperador visible, porque Constantino se había marchado para tratar de unir el imperio, que era tan grande, la parte occidental donde él ya dominaba, y ahora se iba a la parte oriental. Bueno, entonces allí quedó ese vacío en Roma, ese vacío de poder, que el obispo de la iglesia cristiana poco a poco se fue haciendo tanto el líder espiritual como el líder moral, y luego se haría el líder secular. Y así entonces el pontífice de Roma
se convirtió en un emperador espiritual. Y de esta manera la iglesia se pervirtió. Y aquí es donde concuerdan todos los textos que hemos dicho. Lo sorprendente de esto es que nos habla de que el hombre de perdición, el hombre de pecado, traería a la apostasía. Pablo ya estaba viendo que la semilla de la apostasía iba entrando en la iglesia. Bueno, el pontífice romano que quedó cuando Constantino se fue, y luego la iglesia que habría de crecer en ese lugar, se convirtió en la dueña y señora del imperio occidental de Roma. Y allí la iglesia cristiana se fue a la apostasía, se fue a la blasfemia. Pues eso nos dice la Escritura. Hablando de esto de la blasfemia, la blasfemia significa que quien practica la blasfemia es alguien que quiere ser igual a la divinidad, en este caso a Dios. Y esto es sorprendente porque veamos aquí lo que dice una obra católica escrita en el siglo XVIII. Prompa Biblioteca, en el volumen 4, y tomamos algunas partes de las páginas 25 a la 29, que son muy reveladoras. Mira lo que dice una obra católica. Dice: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelsa que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Otra parte dice: el Papa está coronado con una triple corona como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Otra parte dice aquí: el Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, tiene plenitud de poder y a él le ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Y esta obra, recuerdo, fue escrita en el siglo XVIII, dice algo más. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Y aún dice algo más. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar sus ovejas. Y aquí una última parte dice: cualquiera cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. ¿Qué te parece? El 18 de julio de 1870 entró en la iglesia romana el dogma de la infalibilidad papal. Y mira cómo lo dice. Tengo que leerlo. Dice así: conforme a la tradición seguida fielmente desde el principio de la fe cristiana, en la aprobación del Santo Concilio enseñamos y definimos lo siguiente como dogma divinamente revelado. El pontífice romano, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando cumpliendo el oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define en virtud de su suprema autoridad apostólica un punto de doctrina sobre la fe y las costumbres, obligatoria para la iglesia entera, el pontífice romano, gracias a la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de esta infalibilidad que el divino Redentor concedió a su iglesia cuando trata de definir la doctrina sobre la fe y las costumbres. Las definiciones del pontífice romano son, pues, irreformables en sí mismas y no hechas tales por el consentimiento de la iglesia. Si alguno
Dios no lo permita, tiene la osadía de contradecir nuestra definición, sea anatema. Ya con estas declaraciones queda bien definido cuál es el hombre del pecado, cuál es el hombre del pecado, cómo es que habla el apóstol Pablo de que la iglesia entraría en apostasía. Bueno, pues aquí lo vemos. Y cuando leíamos allí Daniel 7:25 dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. En Daniel 2:21 dice que Dios es el que tiene el control y que es quien domina los tiempos. Pues aquí la idea es que este enemigo de Dios, este que blasfema contra Dios, también querría tomar el control de la historia y hacer que los planes de Dios fracasaron, entendiendo que detrás de él se encuentra el dragón. Cuando dice que pretendía o piensa en cambiar los tiempos, esa palabra piensa es algo que es premeditado, planeado y con una constancia para cumplir sus propósitos. Bueno, ¿sabe que en la ley de Dios hay un mandamiento que también nos habla del tiempo, que es el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado? Dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Bien, en los catecismos que ha creado la Iglesia romana, dice cosas muy interesantes. Mire, por ejemplo, un catecismo hecho en el año 1649 por Terry Tervalli. Mire lo que dice en la página 58. Hay una pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede probar usted que la Iglesia tiene poder para ordenar la observancia de festividades y días religiosos? La respuesta es, por el mismo acto de cambiar el sábado por el domingo, como lo reconocen los protestantes. De esta manera ellos se contradicen gentilmente a sí mismos al guardar estrictamente el domingo, mientras quebrantan la mayor parte de las otras festividades ordenadas por la Iglesia. Y un libro escrito también por un católico, llamado Catecismo Doctrinal, de 1863, en la página 147, escrita por Stephen Kemen, dice así, pregunta, ¿tiene usted alguna forma de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades y observancias obligatorias? Mire la respuesta, dice, si no la tuviera, no podría haber hecho aquello en que concuerda con ella todas las religiones modernas. No podría haber reemplazado la observancia del sábado, el séptimo día, por la del domingo, el primer día de la semana, cambio por lo cual no existe autoridad bíblica. Y en otro catecismo, escrito por Peter German, hecho en 1910, en la página 50, dice, hay una pregunta, dice, ¿por qué la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo? Mira la respuesta que da el catecismo. La Iglesia reemplazó el sábado por el domingo debido a que Cristo resucitó de los muertos en un domingo y a que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles también en domingo. Hay otra pregunta allí, dice, ¿en virtud de qué autoridad realizó la Iglesia tal sustitución del sábado por el domingo? Mira la respuesta. La Iglesia reemplazó el sábado por el domingo en virtud de la plenitud de ese poder divino que Cristo le confirió. Al fin del tiempo, hermanos, cuando estamos en el contexto del mensaje de los tres ángeles y exactamente del tercer mensaje, Dios nos hace una advertencia a través del ángel, porque mira cómo dice, un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios.
Bueno, hermanos, ya tenemos identificado al hombre de pecado, que es el cuerno pequeño, que también es la bestia. Ya lo hemos identificado. Bueno, ese poder ha cambiado, ha cambiado los mandamientos de Dios, especialmente los 4 primeros mandamientos. El primer mandamiento nos habla de adorar a Dios. Y aquí podemos ver que se obliga a la gente a adorar a la bestia. Empezando por ahí. Dice, a su imagen. Eso nos habla del segundo mandamiento, dice, no te harás imagen. Captas. Y luego dice, se hace pasar como Dios. Es blasfemia. Y el cuarto, que nos habla de la adoración al Creador en el contexto del día sábado. Y ahora vemos que el hombre de pecado, la bestia o el cuerno pequeño, han cambiado ese mandamiento. Han luchado contra Dios, se han sentado en el trono de Dios, se hacen pasar como Dios. Bueno, pues déjeme decir que al fin del tiempo, el sábado será la señal que distinguirá a los fieles de Dios de los que no lo son. Porque esa será la señal externa de nuestra obediencia a Dios, de aceptar al Dios creador, que está en el contexto del cuarto mandamiento que nos dice que acordarte del día del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Bueno, hay que, sin embargo, tener un poquito de cuidado, recordando que el sello de Dios tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en los fieles. Somos sellados por el Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, del 21 al 22, en Efesios 1, 13-14 y en Efesios 4:30. Esto tiene que estar claro para nosotros. Pero todo aquel que es tocado por el Espíritu se va acercando a la verdad, y la consecuencia de que el Espíritu Santo esté en él es que la obediencia será parte fundamental. De ahí que una de las características del pueblo del fin es aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Acá. Pero resulta que hay muchos fieles cristianos esparcidos entre todas las iglesias cristianas que aman a Dios y que guardan el domingo. Sin embargo, llegará un momento cuando este poder apóstata, el hombre de pecado, obligará a que las personas acepten su marca. ¿Y cuál es su marca? Pues el domingo, porque es una falsificación del sábado. Cuando ese día llegue, cuando se obligue a los hombres, a la humanidad, se les obligue a aceptar un día para adorar, ahí entonces los fieles de Dios que están esparcidos en todas partes tendrán que escuchar y definir qué van a hacer. Por eso es que el mensaje de los 3 ángeles, uno de sus mensajes es reconocer que la Babilonia ha caído, y nos invita en el capítulo 18 a salir de ella, porque Dios tiene mucho pueblo, hermanos, y muchos que hoy militan en el camino del Señor saldrán, porque no estarán dispuestos a pagar con sus vidas la adoración a Dios, la fidelidad a Dios. Muchos soltarán los estandartes del Señor, pero muchos de los que están allá afuera los tomarán, levantarán el estandarte. Y entonces, que ese será el tema de la semana siguiente, el Evangelio será predicado con poder. Y el mundo entonces definirá, porque recuerda que el sábado es la señal externa de mi fidelidad y de lealtad a Dios.
Y eso será para el tiempo del fin. Hoy no, pero mañana lo será. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos acercarnos al Señor. Debemos acercarnos al Cordero inmolado. Es interesante porque es un Cordero inmolado, significa que está sacrificado, pero está vivo. Y vencerá al dragón, a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Un cordero vencerá al dragón y a las bestias. Con esto implica Dios triunfará. Y Dios, a través del llamado que hace, a través de los 3 ángeles, nos invita a la fidelidad, a adorarle a Él como nuestro Creador, a guardarnos de las falsas doctrinas, a salir de lugares equivocados para unirnos con los fieles de Dios a fin de estar listos para el derrame final del Espíritu Santo, que el mundo escuchará plenamente del Evangelio y entonces Jesús vendrá por segunda vez. Querido hermano y querido amigo, necesitamos ponernos a pensar en serio qué vamos a hacer con el llamado y con la advertencia de Dios. Porque aquel que desprecia a Dios, correrá la misma suerte del dragón y la bestia. Pero la razón del Evangelio es exactamente para que nosotros podamos aceptarle, para que por la gracia del Cordero inmolado seamos salvos y podamos resistir los tiempos que se avecinan y entonces recibir la corona de victoria que dará el juez justo, no solo al apóstol Pablo, sino también a todos aquellos que le amamos y amamos su venida. Querido hermano y amigo, le invito para que oremos. Dios que estás en los cielos, gracias porque tú eres el soberano, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos has revelado estas cosas para guiarnos en medio de las tinieblas de este mundo. Ayúdanos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a aceptar el Evangelio eterno. Ayúdanos a aceptar tu llamado que nos haces de adorarte, Señor, de amarte, de obedecer tus mandamientos, de tener la fe de Jesús. Aquí estamos para pedirte que nos toques con tu Espíritu, que nos ayudes para ser los hijos que tú quieres que seamos y ser instrumentos útiles para la predicación del Evangelio. Esto lo rogamos únicamente en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana para estudiar el mensaje de Apocalipsis 18. El Señor nos bendiga.